A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos. Qué bueno. Este es el pastor Héctor Santiago. Hoy he sacado un tiempo para hacer dos grabaciones. Una grabación que tiene que ver con el lunes y una la que tiene que ver con el viernes. En el ministerio Ciñéndose la Toalla y el canal Estudiando las Escrituras a los Pies de Jesús. Ahí nos encontrarás en Facebook y nos encuentras en YouTube. Así que vamos a orar porque vamos a grabarle esta parte de Pérgamo. Queremos ir adelantando la información que tiene que ver con nuestras iglesias. Recuerde que todavía estamos enseñando en Apocalipsis en el periodo de las iglesias. Ahí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a estar utilizando una vida plena, la Biblia plena, perdón. Y déjenme abrirla un momento, estar ubicado y que podamos entonces bendecir a nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, Dios, bendice todo lo que hagamos y permite que lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, oh Dios. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y como le digo, estamos en el libro de Apocalipsis, los viernes a las 7 de la noche. Vamos en algún momento vamos a estar grabando en vivo. Estamos en la lección número 5, capítulo 2, de los versos 12 al 17. Déjeme leerlo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñas a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí está toda la información que tiene que ver con esta tercera iglesia. Habíamos hablado primero de Éfeso, segundo hablamos de Esmirna, ahora estamos hablando de Pérgamo. Volvemos al mismo dicho, que para algunos esto es un periodo dentro de la historia de la iglesia. Para otros, todas las iglesias tienen alguna partecita que tienen que recibir de este Pérgamo. Así que tengo aquí un resumen teológico. Dice, Pérgamo era una ciudad importante de Asia Menor, famosa por su idolatría, templos paganos, cultos de emperador romano y su gran altar dedicado a Zeus, a Júpiter. Zeus y Júpiter son la misma persona, el mismo Dios. En el caso de los griegos es Zeus y en el caso de los romanos es Júpiter, pero era la idolatría en el tiempo en el tiempo de Jesús, porque viene desde los griegos, que son antes de Jesús, y los romanos. La idolatría era grande, era una situación bien fuerte. El emperador para aquel tiempo era Domiciano, estuvo entre el 81 y el 96. Recuerde que fue el que puso
a Juan en la isla de Patmos. Y ese Domiciano promovió el título de Señor y Dios. O sea, él era un Dios. Un romano, un gobernador romano era un Dios. Dominus et Deus. Dominus, que es el nombre de él, es Deus. Eso era, ¿cómo dice? El nombre, el título que se puso en latín. Éfeso, Esmirna y Pérgamo tenían templos dedicados a el emperador. Éfeso, recuerda que ya hablamos de Éfeso, pues le añadimos ese, y Esmirna, que hablamos de Esmirna, pues ahora, y Pérgamo, los tres tenían templos dedicados al emperador, aparte de Zeus, sino al emperador. En Hechos 14, del 11 al 13, la multitud quiso ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé. No sé si usted se acuerda, que decían que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio, y querían pues hacerle dedicaciones. Jesús identifica esta ciudad como, y lo vimos en el verso, donde está el trono de Satanás. En el 2.13 está, donde está el trono de Satanás. Es como el Espíritu le habló a la iglesia. Muchos creen que esto se refiere al centro del culto imperial. Están cogiendo al rey como Dios, o al altar de Zeus en este caso. El que tiene la espada aguda de dos filos. Recuerda que la forma de presentarse Jesús aquí es como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esta espada simboliza autoridad divina. Nosotros siempre agarramos la espada y decimos, esa es la palabra de Dios. Escucha un momento. Autoridad divina, juicio y la palabra de Dios. Ya tenía varias formas o significados. Escuche esto. ¿Por qué se presenta específicamente como la espada de dos filos? El gobernador romano tenía el llamado Lux Cladi. Mírelo ahí escrito en la pantalla. Derecho de la espada, es decir, la autoridad para imponer la pena de muerte. El gobernador que se hacía Dios tenía el Lux Cladi, y Jesús se presenta como el que tiene la espada de dos filos, como diciendo que él es el que posee la autoridad de la muerte, no el emperador. El emperador podía matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Y la Biblia dice que hay que temer al que puede enviar el alma al infierno. Entonces, en las virtudes, porque todas las iglesias tienen virtudes, dice que permanecieron fieles, aún en medio de un ambiente hostil, en un ambiente tenso. La iglesia de Pérgamo permaneció fiel, no negaron la fe, ni siquiera durante la persecución, y porque ya habla de mártires. Antipas, hubo un mártir que se llamó Antipas, un líder cristiano que fue ejecutado allí. Entonces el tema teológico es la fidelidad verdadera permanece aún bajo presión. Teológicamente estamos diciendo que usted es fiel cuando están las cosas buenas, pero también tiene que ser fiel cuando están las cosas difíciles. Había un problema doctrinal allí. Aquí aparece el conflicto de Pérgamo. Balaam, cuando usted va a Números capítulo 22 y verso 25, aquel Balac que quiso contratar a Balaam para que maldijera al pueblo, y cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo, lo que le salía era bendición. Eso yo no quiero entrar en un estudio aquí de Balaam, porque no es fácil. No es fácil porque tiene muchas ramificaciones. Pero aquí hay un espíritu dentro del Apocalipsis, hay espíritu, y entre los espíritus está el de los Nicolaitas. Ya lo habíamos visto anteriormente. Los Nicolaitas que
que era una falsa doctrina que se estaba levantando dentro de la iglesia de aquel tiempo, de aquellos tiempos, pero que todavía en estos tiempos han ocurrido en el tiempo reciente, donde se venden las indulgencias, donde a la gente cometen pecados y se creen que los pueden resolver y olvidarse y mirar y seguir adelante y mirar para atrás, sin mirar para atrás, sencillamente o porque tienen posición o porque tienen palas dentro de las posiciones jerárquicas, y eso es nicolaísmo. También Balaam enseñó a Balac, como no pudo maldecir al pueblo, pues entonces les dijo, lo que te recomiendo es que busques que las mujeres de los israelitas y los hombres israelitas se mezclen con mujeres paganas, y entonces para que haya inmoralidad, para que se muevan a los dioses. Y entonces enseñó lo que enseñó a Balac, cómo hacer que el pueblo de Israel pecara. Eso es un espíritu de Balaam. Después vamos a ver un espíritu de Jezabel un poquito más adelante, pero son espíritus que están en el ambiente, que están en la iglesia, que están en el mundo, que están en donde hay gente que se dedican a presentar lo malo. Habían creyentes comprometidos con la idolatría, con la inmoralidad y con el paganismo. Eso eran realidades que existían en Pérgamo. ¿Ves? Ahí habla de los nicolaitas de nuevo. Fíjese que los vuelve y los trae. La doctrina de los nicolaitas, que aunque no sabemos tantos detalles de ella, era libertinaje moral, era compromiso con el paganismo y era separación entre la vida espiritual y la conducta moral. O sea que cuando usted tiene personas dentro de su entorno que se visten, si son mujeres con sensualidad y hombres también, que ven pornografía o que hacen diferentes cosas que no son de Dios, pero el que lo sabe lo calla y no lo presenta y no lo corrigen, y usted dice, ay hermano, pero ¿cómo usted puede decir eso en este tiempo? Pues le hace el libro de Corintios, le hace la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y usted va a ver ese tipo de cosas. Y obvio no vamos a hablar de pornografía, pero en este tiempo donde usted tiene tantos recursos, existe la pornografía, existe el novelero, el que pierde su tiempo viendo cosas que no agradan a Dios, que no edifican, que no construyen, y siguen adelante haciendo barbaridades. Y algo que hay que hacer, que es lo que Dios pide, es que tenemos que arrepentirnos y separarnos de todo ese tipo de cosas. Y este Pérgamo, que es la tercera iglesia, tiene esos elementos. Peligro del compromiso espiritual. Pérgamo no negó a Cristo, pero permitió corrupción doctrinal dentro de la iglesia. Y depende de donde usted vaya, o depende de lo que usted vea por el internet, cómo hay ciertas personas que se proyectan con unas barbaridades y unas cosas horribles, terribles, que a lo mejor usted no lo sabe y no lo ve, porque donde usted está no pasa esas cosas, porque usted está en un ambiente sano, en un ambiente bueno, en un ambiente donde ese tipo de cosas no ocurre. Pero sálgase de su entorno y váyase por ahí por otros lugares o póngase a buscar y va a encontrar. La iglesia puede ser fiel externamente, pero tolerante internamente en su error. O sea, puede ser fiel, parecer fiel, pero no serlo, y ser tolerante y saber que hay personas que tienen pecado, que no pueden estar en el liderato, que no pueden tomar posiciones, que no pueden coger el micrófono para predicar y para hacer cosas, y lo permiten, Y ahora, en todas las iglesias hay este llamado. Aquí está en el 2:16, arrepiéntete. Esto muestra que va a haber disciplina de parte de Dios.
que Dios va a estar señalando, que el Espíritu Santo está pendiente de las cosas que ocurren. Arrepiéntete. En Éfeso decía, y haz las primeras obras. Aquí en Pérgamo, en el 2:16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerdan lo que le dije de la espada de la boca? Que es la que determina, en el emperador determinaba la muerte. Dice, arrepiéntete, porque si no yo vengo y peleo. O sea, no vas a tener problemas con el imperio, no vas a tener problemas con la persecución, vas a tener problemas con Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios que vive, un Dios viviente. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Vamos a empezar por ahí. Maná escondido. Estoy en el verso 17. El verso 17 de ese capítulo 2. El maná escondido. ¿Recuerdan en Éxodo 16 donde Dios mandó a coger maná y lo metió en el arca? Recuerde que usted en Apocalipsis, yo le voy a enseñar dónde están esos elementos en el cielo, el arca de la alianza, con aquellas cosas que están allí, entre las que está el maná que fue provisión física para el pueblo de Israel en el desierto, pero que para nosotros es provisión espiritual, que es una comunión divina. La Biblia dice que fueron, una expresión bíblica, que fueron bautizados bajo la nube, porque era comunión divina y es un alimento celestial, un alimento que no existe en el mundo, sino que es un alimento preparado por Dios. En Hebreos capítulo 9 y verso 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Eso lo dice Hebreos capítulo 9 verso 4, refiriéndose al arca de la alianza. Así que está diciendo, al que venciere, yo le voy a dar maná, yo le voy a dar sustento espiritual y yo le voy a dar sustento físico. No va a tener más necesidad. No va a tener más necesidad porque donde va no va a pasar hambre y no va a tener más enfermedad. Dice, y le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrita con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel a quien se le da. Y la interpretación de la piedrecita blanca es absolución o inocencia, que estés absuelto. En la piedrecita negra era que era condenado, y la piedrecita blanca era que era absuelto, absuelta, aceptación, victoria, entrada al banquete. Entonces dice que nos van a dar una piedrecita al que venciere, y al que venciere es que tiene que coger ¿cómo dice? Los pecados, la situación esta de Balaán, la situación, todas estas cosas que tienen que ver con cosas que no son agradables a Dios. Mire, póngase en su mente y en su corazón, hable con Dios presente lo que es su entorno, lo que es su responsabilidad, y dígale a Dios que le diga cómo usted se tiene que comportar. Porque como Dios quiera que usted se comporte, es la manera como usted se tiene que comportar. Cómo usted va a pastorear, cómo usted va a ser líder, cómo usted va a llevar la iglesia, como Dios le diga, como el Espíritu Santo le guíe. Porque siempre el Espíritu Santo le va a guiar a lo que es santidad, a lo que es correcto, no a la mezcla. No puede mezclarse. Lo santo no se mezcla. La iglesia no se mezcla con cosas buenas, con cosas malas. No puede ser así. Usted tiene que estar clara, que estar claro en lo que está haciendo, en lo que está llevando a cabo, para que pueda entrar al banquete, porque al banquete va a requerir
una piedrecita blanca. Dice, en el mundo romano, la piedrecita blanca podía simbolizar inocencia, acceso o admisión al banquete y aprobación oficial. Recuerde que estamos en un tiempo y el imperio que estaba funcionando era el romano, por lo tanto lo que Juan escribe tiene que tener un valor a los que estaban allí escuchando, no a usted 20 siglos después, 21 siglos después, no a nosotros. Nosotros somos la iglesia y la iglesia aprende y deja de hacer cosas que no son buenas, que no conllevan, pero ellos estaban allí cuando habla de Pérgamo, ellos estaban allí en Pérgamo, y cuando habla de Balaam y habla de los Nicolaitas y habla de Balac y todo este tipo de cosas, ellos estaban envueltos en todo ese tipo de cosas. Y él está diciendo, te voy a dar una piedrecita blanca, nueva identidad, un nombre nuevo, pertenencia, que perteneces a Cristo y una transformación espiritual. Eso vamos a decir que hay tela por ahí para cortar muchísima, en términos de que usted me venga a preguntar, pues yo allí no me voy a llamar Héctor Santiago Montañez. Ese es mi nombre del mundo. Héctor lo puso mi madre y mi padre, me pusieron ese nombre. Y cargo sus apellidos, no me los puedo cambiar porque cargo sus apellidos. Santiago por mi padre y Montañez por mi madre. Así que con mi relación con Dios, cuando todo esto se defina y yo tenga que llegar al cielo, la Biblia habla de que al que venciere, ¿ve? Eso es para todos los cristianos, el que venciere en lo de Éfeso, el que venciere en lo de Esmirna. En una se habló de que nos íbamos a dar, déjenme ir atrás un momento, en Éfeso dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es para toda la iglesia, eso no es para los de Éfeso nada más. El que venciere, el que llegara al cielo y llegara al paraíso de Dios, nos van a dar a comer del árbol de la vida. Cuando habla de Esmirna, en Esmirna dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y yo se lo definí, que la segunda muerte es la muerte en el infierno. No va a llegar al infierno al que venciere, no va a llegar al infierno. Y ahora a Pérgamo le dice que le van a dar una piedrecita blanca, que le van a dar un nombre nuevo y que va a tener nueva identidad, que va a pertenecer a Cristo, que es una nueva criatura. Así que la iglesia moderna puede tener presiones culturales, puede tener doctrinas mezcladas, puede tener relativismo moral, puede tener compromiso con el mundo. Todo ese montón de cosas está en la iglesia de hoy, del siglo XXI, de la iglesia del siglo XX. Problemas que tienen que ver con personas que llegan a la iglesia y que el Espíritu Santo le está reclamando cambios y que no cambian y quieren ser igual que los demás, porque aquel es así, pues. Y yo no estoy aquí enmarcando ninguna cosa, yo no aquí estoy enmarcando ninguna situación y enmarcando nada que tenga que ver con la iglesia de alguien, con la iglesia del otro, con la iglesia de aquel o con el del otro. Pues yo no tengo que venir aquí a señalar nada. Lo que estoy diciendo es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí es donde está el asunto de estas iglesias, que quien manda el mensaje es el Espíritu y que tenemos que conocer la voz del Espíritu. ¿Qué el Espíritu te dice? Si tú no estás clara o claro de lo que el Espíritu dice y te dejas meter dentro de la presión del mundo, pues vas a fracasar. Sencillamente vas a fracasar. Me quedo aquí porque luego venimos a Tiatira. No voy a añadir a Tiatira ya en el punto 25. Me quedo aquí, mejor que vayamos poquito a poquito y que pues sea más fácil para leerla. Recuerde, dame like, ayúdame, envíaselo a otro
Y vamos a aprender de estas iglesias, porque luego de las iglesias, pues vamos a entrar en otras cosas que tienen que ver con el rapto de la iglesia, y vamos a hablar de diferentes temas que usted conoce, que tiene que ver con las bodas del Cordero, etcétera, etcétera, que va a estar bien interesante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor Héctor Santiago, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Te damos gracias, Señor, y ponemos, Dios, en tu mano este pequeño estudio de la iglesia de Pérgamo, porque es un estudio que es importante. Estos movimientos espirituales como el de Balaán, como los Nicolaitas, y cuando de pronto hablemos de la Jezabel, son puntos importantes que tenemos que entender. Espíritu Santo, descríbeselo tú a alguien que tiene necesidad de entenderlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la próxima.